Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión vamos a estar platicando de las reglas, las nuevas reglas para estas campañas electorales 2015 y aprecio mucho que esté con nosotros aquí en el estudio el magistrado de la Sala Regional del Distrito Federal, Armando Maitret Hernández, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más. ¿Qué tal? Muchas gracias, Lupita. Muy buenas tardes a ti y al auditorio que sigue este importante programa del Tribunal Electoral. Gracias por la invitación. Oye, y además, platícanos primero, la Sala Regional Distrito Federal, pues es una sala muy interesante porque abarca estados también de la República como Morelos y Guerrero, donde la situación está pues candente, ¿no? La situación no está nada fácil en estas elecciones del próximo 7 de junio. Efectivamente, bien lo apuntas, la Sala Regional Distrito Federal tiene un ámbito jurisdiccional amplio y complejo, porque además en este año de conocer de las elecciones de diputados federales, vamos a revisar en última instancia los resultados o los procesos de impugnación de diputados locales y miembros del ayuntamiento en Morelos, en Guerrero y en el Distrito Federal las elecciones de la Asamblea Legislativa y de jefes delegacionales. Y ciertamente ha sido en los últimos meses noticia, particularmente Guerrero, por un ámbito complicado en la organización de las elecciones, pero decirte que tampoco Morelos y mucho menos el Distrito Federal son entidades fáciles en sus procesos electivos. Particularmente, además, y este es un ingrediente bien interesante, todos están instalando, estrenando reglas electorales, ¿sí?, e instituciones electorales. Sí. Entonces, esto es un ingrediente interesante para este proceso electoral. Tanto los institutos electorales como los tribunales o las salas regionales del Tribunal Electoral, como el Instituto Nacional Electoral, es decir, todos van a pasar por esta prueba de fuego, por llamarla de alguna manera, ¿no? Así es, y que viene muy a colación con la materia de este programa, ¿no? Las nuevas reglas. Yo te diría, no solo nuevas reglas en materia de propaganda, en prácticamente todo hay reglas nuevas o hay reglas que se están aplicando por primera ocasión y que representan un reto para todas las instituciones electorales. ¿Cuáles dirías que son los puntos más relevantes que tenemos que conocer como las nuevas reglas en esta elección? Bueno, vamos a acostumbrarnos, por ejemplo, a que irrumpan, y déjame utilizar esto, en las campañas candidatos independientes, que hasta la elección pasada no los teníamos en el escenario político. Tenemos dos nuevos partidos que también incrementan con diversas visiones estas estrategias de campaña. Pero lo que sí, por ejemplo, y es una regla que me parece importante, no debiéramos ver, insisto, no debiéramos ver, es la entrega de ciertas propagandas o publicidades que, tratando de difundir la imagen de un partido o un candidato, termina siendo una dádiva en favor del elector. Hoy día la ley electoral, y es una de las nuevas reglas, prevé que esta publicidad solo se podrá hacer cuando se entrega a los ciudadanos en fibras textiles, ¿no? Entiendo que se referirán a camisetas, pero debiéramos dejar de ver ya la entrega de tarjetas que entreguen un beneficio social presente, inmediato o futuro a la ciudadanía. ¿Qué otra regla que debe prevalecer la propuesta, ¿no? La propuesta y no lo dice así la ley electoral, no la presión al electorado a través de la promesa de beneficiarse de un determinado programa presente o futuro y que se utiliza a través de diversos insumos. A ver, déjame decirte, láminas de cartón, tinaco, cemento, en fin, todo esto que de repente se le ponía una etiqueta de un candidato de un partido político y se entregaba y se sostenía que era propaganda electoral. Esto hoy día queda explícitamente vedado en la ley y además me parece que una de las reglas más importantes y que creo que al menos en el Distrito Federal la estamos viviendo en su lado positivo, es que la fiscalización en tiempo real que debe hacer el Instituto Nacional Electoral desde las precampañas y las campañas ha impedido, desde mi punto de vista, que se inunden las calles
de mantas o espectaculares. Sí ha hecho esto desde mi punto de vista que se contengan los actores políticos y no adelanten sus ansias en la campaña electoral. Porque además esto tiene un costo, Lupita, y es otra de las reglas nuevas. Si alguien rebasa los topes de gastos de precampaña, no podrá ser registrado como candidato. Y si ya fue registrado, puede retirarse el registro. Pero si alguien que ya es candidato y rebasa los topes de gastos de campaña hasta en un 5% del monto establecido, que por ejemplo para la elección federal son un poco más de 1.200.000 pesos, puede eventualmente anularse la elección. Y esto me parece que ya es una consecuencia bien importante y déjame decirlo en términos coloquiales, hace que los actores políticos midan mucho más sus actividades. Se la piensan 2 veces, ¿no? Yo digo que sí. O más de 2. En el caso de la fiscalización, que es uno de los temas más importantes, ¿cómo se venía haciendo la fiscalización y cuál es la diferencia ahora? ¿Cuál es lo que se destaca? ¿Qué es lo importante en esta elección? La fiscalización se hacía en un modelo de autodeclaración del partido político y de los candidatos, pero se hacía en tiempos distintos a los propios del proceso electoral. ¿Esto qué significaba? Que alguien podía ganar la elección y a la postre resultar que rebasó topes de gastos de campaña y la sanción quizá única que se le podía imponer era una multa o en su caso al partido político la disminución en sus prerrogativas. Hoy día, y este es un modelo me parece virtuoso, permite que el Instituto Nacional Electoral esté haciendo una fiscalización en tiempo real. Es decir, al instituto le tienen que reportar las actividades que está realizando el candidato y el partido en este momento. Y el instituto hará la sumatoria de los costos que se están reportando y ahí se puede determinar en su momento si el partido político o el candidato rebasó el tope y las consecuencias son electorales. Sí. Son o que no se registre un candidato o eventualmente si ese candidato que rebasa el tope gana, finalmente se le quita el resultado de la elección porque llegó, se entiende así, a un triunfo mal habido, a un triunfo donde hubo un exceso en el gasto y en consecuencia una violación al principio de equidad. Nada de que, híjole, pues ya soy delegado. Lástima. Lástima. Eso ya no va a ocurrir. No debiera ocurrir, sin duda. Tengo preocupación porque hay modelos como el Distrito Federal donde, por ejemplo, las investigaciones que se hacen a propósito de campañas pueden tardar hasta 40 días. Es decir, puede venir la resolución una vez que ya se dio el resultado y como tú sabes, no tenemos en México previsto la revocación del mandato o alguna otra sanción posterior a la emisión del sufragio. ¿Y en este caso ya no se podría hacer nada? Pues no se tomó en cuenta O sea, no está en la ley especificado. No está en la ley especificado y no se podría, si alguien ya fue votado y declara la validez y sobrevenido la determinación de una infracción, quitarle un triunfo electoral, sino simplemente caeríamos al esquema del modelo anterior, cuando desde la Constitución y la ley se obligaba a que todos los institutos locales llevaran a cabo estos procedimientos especiales sancionadores electorales en tiempos muy breves. Oye, no les digas porque no vaya a ser que lo aprovechen. En el caso de la fiscalización en línea es como nos hacen a los ciudadanos, ¿no? Los que declaramos impuestos, que en el SAT nos están constantemente revisando y si cometemos alguna falta, pues ahí nos sancionan. Pues de eso se trata, que la autoridad electoral, que es la que revisa que los actos de los partidos políticos se apeguen a la ley, estén siempre visualizando que los partidos políticos y los candidatos no excedan lo que las normas marcan. ¿Y qué objetivo tiene Lupita? Que todos vayamos a una contienda político-electoral en condiciones de igualdad. Que nadie saque de los resquicios de la ley una ventaja indebida que le permita, como en otros tiempos, acceder al cargo y que las consecuencias pues, sean ínfimas o menores. Oye, en el caso de la Sala Regional Distrito Federal, ¿cómo están trabajando en estos momentos? ¿Qué es lo que están revisando? ¿Qué es lo que les ha llegado? ¿Qué casos están estudiando? Hemos tenido, en relación con los actos de pre-campaña,
hemos tenido algunos procedimientos especiales sancionadores que quiero aclarar aquí muy bien para no confundir con la Sala Regional Especializada. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una sala que impone sanciones en procedimientos que instaura el Instituto Nacional Electoral. Nosotros como Sala Regional Distrito Federal revisamos las sanciones que impusieron los institutos y tribunales electorales de las entidades federativas de nuestra circunscripción. Y en los casos que tú me referías, traigo a colación un par que me parece que son relevantes. Incluso respecto de uno de ellos, en la actualidad hay un debate de si se debe o no cancelar su registro como candidato. Me refiero a un aspirante del Partido Revolucionario Institucional que realizó actos anticipados de campaña en la delegación Coajimalpa. Esta persona aparentemente iba a dictar una conferencia sobre integración familiar y bullying en la universidad, en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, y tapizó la delegación con publicidad relacionada con esa conferencia, donde aparecía su imagen en primerísimo plano, los colores representativos del partido y el anuncio de la conferencia. Una conferencia que no se llevó a cabo, una conferencia que se supone era en un espacio cerrado y académico. Entonces se determinó por la sala que, aun cuando disfrazado de un evento académico, en realidad tenía una finalidad de promoción adelantada de su persona, y contrario a lo que determinó el Tribunal Electoral del Distrito Federal, nosotros consideramos que se constituía el acto anticipado de campaña y que por consecuencia se le debía sancionar. Hace unos días el Instituto Electoral del Distrito Federal, que revisó si procedía o no el registro de esta persona como candidato a jefe delegacional en Coajimalpa, determinó por mayoría de votos que sí procedía y que no se le podía aplicar la consecuencia normativa que se establece en el Código Electoral Local de que alguien que haya sido sancionado por actos anticipados de campaña no podrá ser registrado candidato. Es uno de los temas bien interesantes y eventualmente nos llegará de si se debió o no sacar de la contienda a esta persona. Creo, y es uno de los asuntos, insisto, más interesantes que nos ha llegado, también el de uno mediáticamente muy sonado, el de Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca, Morelos. Y ahí está muy interesante porque no aparece el candidato, aparece el emblema del Partido Socialdemócrata y un grupo de ciudadanos aparecen haciendo una señal característica de este jugador de fútbol y con el eslogan "te apoyamos" o "estamos contigo". Entonces, esto es o no propaganda anticipada en favor de un candidato. Nosotros determinamos que se le tenía que iniciar un procedimiento porque el instituto había simplemente ordenado el retiro, pero no había impuesto ninguna sanción. Entonces, son dos de los asuntos que recientemente hemos resuelto relacionados con promoción anticipada o actos anticipados de campaña, que en este nuevo modelo de comunicación, pues las autoridades, y me refiero a institutos electorales y tribunales, pues tenemos la obligación constitucional de velar por el principio de equidad en la contienda. Que no quiero confundir aquí al auditorio. Esto no significa que seamos unos censores de la libertad de expresión. Porque mucho se ha comentado eso, ¿no? Así es. Yo creo que la función del tribunal tiene que ser un garante de las libertades de expresión de ciudadanos y de partidos políticos. Pero también, y hay que tener muy claro en este juego democrático, que junto con la libertad de expresión, esta tiene límites, ¿cuáles? Los establecidos en la propia Constitución y los principios electorales. La libertad de expresión no puede sepultar en aras de la máxima manifestación de las ideas el principio de equidad o de igualdad en la contienda. Y es por eso que estamos viendo campañas publicitarias muy agresivas que cruzan o están en el límite de la libertad de expresión y en el límite, déjame decirlo así, de la calumnia. Estamos viendo ya campañas. Pero eso está prohibido incluso por la ley, ¿no? El asunto de la calumnia y el asunto de la denostación
¿no? Si no mal recuerdo, creo que son las dos palabras que están inscritas. La calumnia está totalmente proscrita por la Constitución y la ley. No se puede hacer propaganda electoral que calumnie a las personas. Y aquí me refiero a personas físicas o institutos políticos. Hubo un debate interesante sobre la denostación a las instituciones, que estaba previsto en la Constitución Federal y que se retiró en la última reforma. Y esto, algunos han creído que entonces autoriza a denostar a las instituciones. Simplemente la Corte, al analizar esta reforma constitucional, lo que dice es que ya se le quitó de la propia Constitución una limitante o una, digamos, restricción a la libertad de expresión. Pero eso no autoriza para que vayamos por el mundo denostando a las instituciones, sino que simplemente no es una restricción. Pero ¿a quién le interesa, yo digo, en su diseño o estrategia de comunicación política, denostar a una institución? ¿Para qué desaprovechar esos segundos tan valiosos que tienen? Que son 30, ¿no? Que son 30, pero multiplicados al día. Todo el día. Y en tantos canales de televisión y radio. Pero bueno, no es menor. Y es que es uno de los temas que a mí me parece que son interesantes desde la reforma al modelo de comunicación del 2007, porque no es cierto que los partidos políticos recibieran menos prerrogativas. Hoy día, con eso, si se cuantificara en pesos y centavos, estaríamos hablando de una financiación mucho más alta. Y vale la pena recordar aquí, Lupita, cuál era el modelo anterior. Y porque me parece que estas reflexiones van a venir a futuro como parte de los retos, no solo de este Tribunal Electoral, sino de nuestros órganos legislativos. El modelo anterior se hacía un cálculo del financiamiento a los partidos y se te entregaba. Y con esa cantidad tú ibas a negociar con las empresas concesionarias de radio y televisión tus spots que tenías. Y claro, el concesionario negociaba por volumen contratado, por pago anticipado, etcétera. Y ahí es donde se rompía, déjame decirlo así, de cierta manera la equidad. Como eso nos molestaba mucho, entonces pasamos a un modelo donde las concesionarias entregan tiempos y se distribuyen y tenemos una guerra de spots terribles. Yo creo que a futuro tenemos que plantearnos cuál es el mejor modelo, porque como las concesionarias nos entregan al Estado mexicano esos tiempos, a propósito, dejan de pagar una buena cantidad de recursos que muy probablemente serían mucho mejor utilizados que en las campañas político-electorales. Y seguramente, Armando, que muchos van a coincidir contigo, de nuestros amigos del auditorio, en que deberían aprovecharse estos espacios, estos spots, estos tiempos, y al final de esta elección intermedia, que va a ser una prueba que pues vamos a ver finalmente cómo quedó la reforma, seguramente habrá otras reformas, ¿no? En realidad, como decimos, esta es una reforma inacabada y me parece que cada vez que hay una elección, pues siempre se termina haciendo algún ajuste. Sí, sin duda, yo creo que terminando este proceso, las autoridades sería bueno tener encuentros y sacar conclusiones y eventualmente hacer propuestas, pero que vengan desde las instituciones hacia los órganos legislativos, porque generalmente las reformas electorales se dan al revés y terminan ajustándose en las autoridades electorales, déjame decirlo, como la actual reforma o el actual modelo, y particularmente en el procedimiento especial sancionador electoral, me parece que está cumpliendo su cometido, pero hay muchas cosas que afinar. Me refiero a algo, por ejemplo, que lo acabamos de ver también muy recientemente en el caso del Partido Verde Ecologista de México. Resulta que la Sala Superior resuelve sobre una medida cautelar dictada por el INE e impone una sanción, pero el asunto en el principal o en el fondo lo está viendo la Sala Especializada. ¿Y cómo va a juzgar la Sala Especializada con un criterio contrario al de la Sala Superior? Eso es, me parece, de los temas que se debieran ajustar. Por ejemplo, que todo el procedimiento lo llevara un solo órgano, ¿no? Y no una multiplicidad como aquí lo lleva el INE, lo lleva la Sala Especializada y en alguna parte resuelve la Sala Superior. Y en el entendido de que las salas regionales del Tribunal Electoral vemos, por lo que respecta a las campañas y precampañas,
de las entidades federativas que no tengan que ver con radio y televisión. Todo lo que tenga que ver con propaganda fija, bardas, mantas, e incluso yo te diría prensa escrita, lo tendrían que ver los órganos locales. Claro, hay un criterio de la Sala Superior que, salvo aquella prensa que sea de índole nacional y que tenga una cobertura extraterritorial al Estado, pero me parece que estamos frente a varios retos. Algo que no se ha acabado de decantar bien en cuanto a sus alcances es la propaganda a través de redes sociales. Sí. ¿No? Que no está legislada, ¿verdad? Que no está, a ver. Bueno, yo ahí la verdad, yo creo que ahí muchos de nuestros amigos del auditorio estarán de acuerdo conmigo en que no tiene por qué legislarse, ¿no? No tiene por qué legislarse porque es el moderno mecanismo de la libertad de expresión de las personas. Ahí sí que difícilmente vas a encontrar límites y va a ser muy difícil imponer límites. A ver, en materia político-electoral, ¿qué sí se puede medir? Y la Sala Superior se ha pronunciado en algunos aspectos, particularmente en aquella publicidad que contratas en redes sociales. Pensemos en YouTube y la publicidad que se inserta cuando tú abres una cierta mención. Pero es que ahí la red social sí está funcionando como un proveedor de publicidad y me parece que es perfectamente identificable el contrato y digamos quién la contrató. Ahí podría, desde la autoridad administrativa electoral, regularse más o menos el fenómeno. Pero el tema de contenidos me parece que va a ser muy difícil y yo te diría, qué bueno que no se pueda regular porque es donde podemos encontrar, déjame decirte, las expresiones más ingeniosas, más simpáticas, más críticas también de las propias campañas electorales. Bueno, hemos visto en países cómo se ha transformado una nación por la fuerza de las redes sociales, por la fuerza de los jóvenes, por ejemplo, y cómo en 2012 aquí en México también ocurrió un fenómeno muy interesante con redes sociales. Ya llegaron. Y yo digo, llegaron para quedarse, ¿eh? Y hoy hay que acostumbrarnos a que no solo las campañas electorales, prácticamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana se están desarrollando a través de estos instrumentos o estas herramientas. Y yo diría, más vale sumarse a tiempo y de manera positiva que tratar de regularlas y excluir. Estamos pensando en opiniones, estamos pensando en crítica, estamos pensando en análisis, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en cuestiones electorales? Se me ocurre un ejemplo. Antes era la Operación Tamal. Te invitabas a unas personas a desayunar a tu casa, por lo menos es lo que nos decían, y luego de tal o cual partido se las llevaban a todas a votar. ¿Qué pasa si ahora en estas redes sociales se invita, pero es una red social y ya no están en tu casa, ya no están desayunando el tamal, pero sí te invitan ese mismo día a acudir a votar? ¿Ahí qué pasa? ¿No está regulado? No está regulado, pero yo te diría... ¿Pero si incurres en un delito electoral? A ver, vamos a ver. Hay que ver las características concretas del caso. Yo quisiera enfocarme en algunos aspectos donde sí la autoridad puede llegar a un punto en el que se puede sancionar a las personas o los partidos por la utilización de esto. Y pienso en que alguien crea una cuenta de Twitter o de Facebook, hablemos de Twitter, y de repente genera una serie de bots, ¿no? Que no son personas, es una máquina alimentando la red social para hacer una promoción masiva. Yo digo que si la autoría de esta propaganda, ¿no? Porque finalmente no vas a sancionar una cuenta donde no hay una persona, pero sí puede rastrear la autoría, me parece que esto sí no se vale. ¿A qué voy en otros aspectos? En el aspecto del día de la campaña, yo no veo cómo se pueda limitar, honestamente, que Lupita Juárez mande un tuit y dice, ya voté, me encanta el cambio por fulanito de tal. Es tu libertad de expresión y debe estar máximamente garantizada por la Constitución. Y te van a leer quienes te siguen, y eso no significa necesariamente una llamada al voto. Es como si ese día tomas el teléfono y les dices a tus compañeros, amigos o familiares, oigan, fui a votar y fíjense que me convenció esta opción política. ¿Cuáles son los compromisos de la Sala Regional del Distrito Federal? Bueno, los compromisos de la sala, al igual que todo el tribunal, tenemos un compromiso con la sociedad
de defender el voto que se emita válidamente. Nuestra función central en este Estado mexicano, en esta democracia, es garantizar que los ciudadanos vayan a votar y que cuando voten su voto se cuente y se cuente. Y esto significa que sea respetado por las instituciones electorales, por los partidos políticos. Por eso tenemos atribuciones para resolver las disputas. Y nuestro compromiso más grande, de verdad, Lupita, es con la sociedad para generar confianza en una institución tan noble que, aunque joven, me parece que ha dado muestras muy claras de progreso, de estabilidad, de vanguardia en sus criterios. Yo creo que esos son nuestros compromisos más grandes y no los diría exclusivos de la sala regional, sino de todo el tribunal, sus magistrados de la sala superior, su actual presidente ayer hacía un compromiso muy claro, muy preciso con este tipo de protección de derechos. Ahora, en el caso que estás abordando, el tema de la desconfianza, ¿cómo le garantizas? Porque también escuchamos spots en los que se dice que ustedes cuidan y velan por nuestro voto, ¿no? Yo tomo la decisión, nuestros amigos toman la decisión, pero ustedes cuidan, protegen lo que nosotros decidimos, nadie lo puede cambiar. ¿Ahí cómo generas la confianza para que la gente sepa efectivamente que ustedes van a hacer eso? Se está haciendo un gran esfuerzo desde hace muchos años en el tribunal. ¿Cómo? Transparentando nuestras decisiones, tratando que nuestras decisiones sean, déjame decirlo así, hechas en un lenguaje claro y ciudadano. Este mismo programa de televisión me parece que tiene el objetivo de generar confianza. Venimos invitados a tu programa y nos entrevistas con plena libertad a jueces y magistrados y expresamos lo que pensamos. Que el auditorio vea que somos personas de carne y hueso, que tenemos también creencias y pasiones, pero que en nuestra función somos independientes. Yo creo que todo esto va generando confianza, querida Lupita, la cercanía con las personas. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos en la Sala Regional Distrito Federal es que a las partes involucradas en un conflicto siempre las recibimos y siempre las escuchamos en las audiencias los 3 magistrados en conjunto. Esto de verdad ha transmitido hacia las personas que acuden una enorme confianza en que del otro lado hay personas que estudiaron su asunto, que lo conocen y que tienen la debida importancia igual que todos. Muy bien, pues Armando, un placer como siempre poder platicar contigo. Muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias a ti y al auditorio. Y muchas gracias también a usted por haber visto una vez más Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En nombre de todos mis compañeros de este equipo, le doy las gracias, le deseo que tenga una muy buena jornada, que la pase usted muy bien. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.